¿Sabías que el hombre que revolucionó el comercio ilegal en Internet aprendió a programar viendo tutoriales de YouTube? Y que todo comenzó con un simple experimento de cultivar hongos en el sótano de su madre. Esta es la historia de cómo un idealista soñador construyó un imperio de millones sin disparar un solo tiro, pero acabó perdiendo algo mucho más valioso que su libertad. Imagina por un momento que tienes una idea que crees que podría cambiar el mundo, no para hacerte rico, no para ser famoso, sino porque realmente crees en ella. Ahora imagina que esa idea te consume tanto que estás dispuesto a sacrificarlo todo. Tu carrera, tus relaciones, tu identidad, incluso tu alma. Esta es exactamente la trampa en la que cayó un joven brillante llamado Ross Ulbricht, y su historia es una advertencia sobre lo que sucede cuando los ideales se encuentran con la realidad del mundo criminal. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Dónde trazas la línea entre libertad y anarquía? Porque lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre moralidad, justicia y hasta dónde puede llegar una persona defendiendo sus principios. La historia que voy a contarte no comienza en un callejón oscuro ni en una sala de juntas corporativa. Comienza en una biblioteca universitaria donde un estudiante de física lee un libro de filosofía que cambiaría su vida para siempre. Ross no era tu típico rebelde. Era un Eagle Scout, el tipo de chico que ayudaba a las ancianas a cruzar la calle y sacaba sobresalientes sin esfuerzo. Sus padres soñaban con que se convirtiera en científico, tal vez en profesor universitario, pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Durante sus años de posgrado en Pensilvania, Ross descubrió dos cosas que parecían no tener conexión: la meditación budista y la economía austríaca. Sé lo que estás pensando. Menuda combinación extraña, ¿verdad? Pero para Ross, tenían sentido perfecto. Ambas filosofías hablaban de libertad individual, de la importancia de tomar tus propias decisiones sin interferencia externa. Y fue ahí, en ese caldo de cultivo intelectual, donde nació una pregunta que lo perseguiría. ¿Qué pasaría si la gente pudiera comerciar completamente libre de regulaciones gubernamentales? Ahora, aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Ross no se despertó un día pensando, voy a crear un mercado de drogas en Internet. No, su primer experimento fue mucho más modesto y casi cómico. Intentó vender libros usados en línea, compitiendo con Amazon. Fracasó estrepitosamente. Luego probó con videojuegos, otro fracaso monumental. Era un desastre como emprendedor tradicional, pero cada fracaso le enseñó algo. Sobre logística, sobre precios, sobre comercio digital. Estaba acumulando las piezas de un rompecabezas sin saber todavía qué imagen formaría al final. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Ross descubrió Bitcoin. Para la mayoría de la gente en aquel entonces, Bitcoin era una curiosidad tecnológica, una moneda digital que nadie entendía realmente. Pero para Ross fue una revelación. Era dinero que no podía ser controlado por ningún gobierno, rastreable solo si cometías errores. Era la pieza que faltaba para su experimento filosófico. Una noche, solo en su apartamento, Ross tuvo una epifanía. Escribió en su diario personal algo que años después los fiscales usarían en su contra. He descubierto cómo crear un mercado verdaderamente libre. Un lugar donde la gente pueda intercambiar lo que quiera sin miedo. Esto va a cambiar el mundo. Y con esa convicción, nacía no una empresa, sino una misión. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante. Ross no sabía programar. Lee eso de nuevo. El hombre que construiría una de las plataformas digitales más sofisticadas de la década no tenía ni idea de cómo escribir código avanzado. Se enseñó a sí mismo, aprendiendo en foros de Internet, cometiendo errores de principiante que harían reír a cualquier programador experimentado. De hecho, cuando lanzó su plataforma, un hacker ético la revisó y le envió un mensaje devastador. Esto es basura amateur. Tienes tantos agujeros de seguridad que me da vergüenza ajena.
Pero Ross tenía algo que compensaba su falta de habilidad técnica. Una visión inquebrantable y una capacidad asombrosa para aprender rápido. Trabajaba 18 horas al día, sentado en cafeterías con su laptop, siempre eligiendo mesas en las esquinas, siempre mirando por encima del hombro. Sus amigos pensaban que estaba desarrollando una startup tecnológica normal. Su familia creía que hacía trading de acciones. Nadie sabía que estaba construyendo algo que el gobierno estadounidense eventualmente llamaría la Amazon del crimen. Ahora déjame detenerme aquí porque hay algo crucial que debes entender. Ross no se veía a sí mismo como un criminal. En su mente, era un revolucionario, un Che Guevara digital luchando contra un sistema opresivo. Escribió manifestos completos explicando su filosofía. El gobierno no tiene derecho a decirte qué puedes o no puedes poner en tu propio cuerpo. Si quieres destruirte con drogas, esa es tu elección, no la del Estado. Y si quieres vender esas drogas a adultos que conscientemente quieren comprarlas, ¿dónde está el crimen real? Es una pregunta incómoda, ¿verdad? Y es exactamente el tipo de pregunta que hacía Ross constantemente. Pero aquí está el problema con los ideales puros. El mundo real es sucio, complicado y lleno de gente que no comparte tu visión filosófica. Los primeros meses fueron casi adorables en su inocencia. Ross cultivó sus propios hongos psilocibios para tener un producto inicial que vender. Los fotografió cuidadosamente, escribió descripciones detalladas sobre sus efectos, estableció precios justos. Vendió quizás 20 bolsitas. Era casi como un proyecto de ciencias escolares. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Otros vendedores comenzaron a unirse. Primero llegó un vendedor de marihuana medicinal de California. Luego, uno de MDMA de los Países Bajos. Después cocaína de Colombia. Y Ross se enfrentó a su primer dilema moral serio. ¿Debía permitir drogas duras en su plataforma? Durante días estuvo debatiéndose. Finalmente decidió que sí, porque prohibir ciertas sustancias sería exactamente lo que hacían los gobiernos que él criticaba. Pero estableció reglas estrictas: nada de armas para asesinar, nada de pornografía infantil, nada de servicios de sicarios. Había una línea que no cruzaría, o eso pensaba, porque lo que Ross no anticipó fue cómo el poder transforma a las personas. Al principio, respondía personalmente cada mensaje de atención al cliente. Ayudaba a usuarios con problemas técnicos, daba consejos sobre consumo seguro de drogas. Era como un community manager amigable de cualquier startup. Pero a medida que la plataforma crecía, a medida que los millones comenzaban a fluir, algo en él empezó a cambiar. Adoptó una nueva identidad online, Dread Pirate Roberts, tomada de su película favorita. El nombre era deliberadamente ambiguo, sugiriendo que no era una persona sino un rol que podía pasar de mano en mano. Era su plan de escape perfecto. Si lo atrapaban, podría argumentar que él había sido solo el primer DPR, pero que había vendido el negocio hace tiempo. Brillante, ¿verdad? Excepto que esa máscara comenzó a cambiar al hombre que la usaba. DPR se volvió más frío, más calculador, mientras Ross Ulbricht, el verdadero ser humano, seguía siendo el chico amable que compartía piso con amigos y jugaba frisbee en el parque. DPR se estaba convirtiendo en otra cosa. Era como si tuviera dos personalidades, el soñador idealista y el operador despiadado, y estas dos versiones de sí mismo estaban a punto de entrar en guerra. Déjame contarte lo que sucedió una tarde ordinaria que cambió todo. Ross recibió un mensaje urgente. Uno de sus empleados de confianza, un tipo que administraba el servicio al cliente, había sido arrestado. Peor aún, ese empleado tenía acceso a información sensible. Ross entró en pánico, no por él mismo, sino porque temía que todo su experimento, su visión de un mercado verdaderamente libre, estuviera a punto de colapsar. Y entonces recibió otro mensaje. Este era diferente. Alguien le ofrecía una solución. Podían ocuparse del problema, hacer que el empleado arrestado no pudiera hablar nunca más.
Ross miró la pantalla durante lo que debieron ser horas. Aquí estaba la línea definitiva. El momento donde sus ideales se encontraban con la cruda realidad del submundo criminal. ¿Qué harías tú? Piénsalo honestamente. ¿Has construido algo en lo que crees genuinamente? Algo que piensas está haciendo del mundo un lugar mejor. Y ahora alguien amenaza con destruirlo todo. No por malicia, sino simplemente porque fue atrapado y probablemente hablará para reducir su sentencia. Es supervivencia, ¿verdad? Es solo proteger lo que has creado. Ross tomó una decisión esa noche que lo perseguiría por el resto de su vida. Una decisión que lo transformaría de idealista a algo mucho más oscuro. Pero no voy a contarte qué decidió todavía. Porque para entender esa elección, primero necesitas saber sobre las personas que lo estaban cazando. Mientras Ross construía su imperio digital, del otro lado del país, un equipo de investigadores federales se estaba obsesionando con él. Pero no eran tus típicos agentes federales. Eran jóvenes, tecnológicamente sofisticados, y veían en este caso la oportunidad de sus carreras. El líder era un agente del FBI llamado Christopher Tarbell, un obsesivo compulsivo que se despertaba a las 4:30 de la mañana todos los días para entrenar antes de ir a la oficina. Tarbell tenía una teoría. Nadie es perfecto todo el tiempo. Por muy cuidadoso que fueras, eventualmente cometerías un error, dejarías una huella digital, una conexión que podría rastrearse. Solo necesitaba paciencia y la tenacidad para buscar esa aguja en un pajar digital que era Internet. Pero aquí está lo absolutamente loco de esta historia, lo que suena tan inverosímil que parece sacado de una película. Quien finalmente encontró la pista crucial no fue el FBI con todos sus recursos y expertos técnicos. Fue un inspector de impuestos. Sí, leíste bien. Un contador del IRS, aburrido en su oficina, decidió hacer algo que ninguno de los genios técnicos había pensado hacer. Buscó en Google. Este inspector, un tipo llamado Gary Alford, simplemente escribió búsquedas básicas sobre el mercado. Encontró la primera publicación promocionándolo en un foro. Rastreó ese nombre de usuario. Lo encontró en otro foro. Ahí había un email, y ese email llevaba a un nombre real, Ross Ulbricht. Fue tan ridículamente simple que cuando Alford compartió su descubrimiento con el FBI, casi no le creyeron. Habían gastado meses en análisis técnicos sofisticados, y un contador los había vencido con Google. Pero tener un nombre no era suficiente. Necesitaban pruebas sólidas. Necesitaban atraparlo en el acto, con su computadora abierta y logueado en su plataforma. Y aquí es donde la historia se vuelve una operación de espionaje digna de Hollywood. El FBI descubrió que Ross frecuentaba una biblioteca específica en San Francisco. Siempre se sentaba en el mismo lugar, siempre en una esquina con vista a todas las salidas, siempre con su laptop. Era el momento perfecto para un arresto, excepto por un problema técnico crucial. Si Ross veía venir a los agentes, si tenía siquiera 3 segundos de advertencia, podría cerrar su laptop y encriptar toda la evidencia. Meses de investigación se evaporarían en un instante. Así que diseñaron una operación elaborada. Colocaron agentes encubiertos por toda la biblioteca. Una pareja que aparentaba estar peleando. Una mujer leyendo tranquilamente. Un estudiante con audífonos. Todos eran agentes del FBI. Todos tenían un rol específico en lo que estaba a punto de suceder. El día llegó. Ross entró a la biblioteca sin saber que estaba caminando hacia una trampa perfectamente orquestada. Abrió su laptop, se logueó, y entonces la pareja cerca de él comenzó a pelear en voz alta. Ross, como cualquier persona curiosa, giró su cabeza para mirar. En ese segundo de distracción, un agente se abalanzó, agarró la laptop antes de que Ross pudiera reaccionar, y otro lo inmovilizó contra el suelo. Fue perfecto, demasiado perfecto. Porque aquí es donde nuestra historia toma un giro que nadie anticipó, un giro que cuestiona todo lo que acabas de escuchar. Resulta que 2 de los agentes investigando a Ross eran ellos mismos criminales. Estaban robando Bitcoin de la plataforma,
chantajeando a Ross bajo identidades falsas, fabricando evidencia. Uno de ellos incluso simuló un asesinato falso para extorsionar $40,000. Y lo más perturbador, el fiscal lo sabía. Sabía que su caso estaba contaminado por corrupción policial masiva y deliberadamente ocultó esta información durante el juicio de Ross. Entonces aquí está la pregunta que nadie puede responder definitivamente. ¿Cuánto de lo que Ross supuestamente hizo fue real? ¿Y cuánto fue fabricado por agentes corruptos que sabían que podían manipular la evidencia sin consecuencias? Ross fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas más 40 años. Los agentes corruptos recibieron sentencias mucho menores y ya están libres. Ross tiene ahora 38 años y ha pasado la última década en una prisión de máxima seguridad. Cada día que pasa ahí, cada año que se suma, es un recordatorio de algo profundamente perturbador sobre nuestro sistema de justicia. Pero aquí está lo que realmente me quita el sueño sobre esta historia. No es si Ross era culpable o inocente. Es algo más fundamental. Es sobre cómo una persona brillante, idealista y genuinamente convencida de estar haciendo el bien, puede terminar perdida en un laberinto moral donde ya no puede distinguir entre sus principios y sus justificaciones para violarlos. Ross comenzó queriendo crear libertad y terminó considerando el asesinato como una herramienta de negocios. Comenzó criticando el poder gubernamental y terminó ejerciendo su propio poder tiránico sobre un imperio criminal. La tragedia no es solo que terminó en prisión. La tragedia es que se convirtió exactamente en lo que odiaba. Y tal vez esa sea la lección más aterradora de todas. Que la distancia entre el idealista y el monstruo no es tan grande como queremos creer. Que todos nosotros, bajo la presión correcta, con suficiente racionalización, podríamos cruzar líneas que juramos nunca cruzar. Entonces, ¿qué piensas? ¿Ross Ulbricht es un mártir de la libertad injustamente encarcelado? ¿O un criminal que finalmente enfrentó las consecuencias de sus acciones? La respuesta probablemente no es tan simple como ninguno de esos extremos. Pero tal vez la pregunta más importante no es qué pensamos de Ross, sino qué revela su historia sobre nosotros mismos, sobre hasta dónde iríamos defendiendo algo en lo que realmente creemos. Te dejo con esto. Más de 500,000 de personas han firmado peticiones pidiendo su liberación. Pero nadie puede devolver la década que ha perdido. Nadie puede deshacer las decisiones que tomó, y nadie puede responder definitivamente si el mundo es mejor o peor por lo que intentó crear. Si esta historia te hizo pensar, si te dejó con más preguntas que respuestas, compártela, porque las mejores historias no son las que nos dan todas las respuestas, son las que nos obligan a hacer las preguntas difíciles que preferíamos evitar. Nos vemos en el próximo video.